Si decimos que somos parte del pueblo de Israel, cuando nos pregunten de las tribus, ¿qué vamos a decir? ¿Verdad? Tenemos un estandarte, pero y bueno, y si nos preguntan, bueno, y háblame de ese estandarte, ¿qué quiere decir esto? Y no sabemos. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos conocimiento acerca de las tribus. Decimos que somos parte de Israel, listo, pero entonces, ¿por qué está escrito este capítulo 49? Sí, ya lo escuchamos, ya hoy entendimos quizás o conocimos algo que desconocíamos, porque quizás podemos desconocer, pero el Padre nos trae conocimiento. Voy simplemente pues ya como a entrar rápidamente para este tiempo, lo que el Padre nos habla a nosotros. ¿Sí? Vemos que el capítulo 49 empieza con un título que dice Profecía de Jacob sobre sus hijos. Hoy vamos a poner su nombre allí. Voy a poner Profecía de Gladys sobre sus hijos. Allí marque su nombre, usted que es papá, usted que es mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las palabras proféticas que nosotros declaramos, anunciamos, profetizamos sobre nuestros hijos, van a marcar un destino profético. Quizás cuando en otro tiempo no teníamos conocimiento, hubieron palabras que vinieron a marcar el destino profético de muchos hijos. Por ejemplo, tú nunca vas a poder, tú no sirves para eso, es que tú eres un tonto, es que tú eres un vago, es que tú eres un desordenado. Si supiéramos desorden, ¿qué significa desorden? ¿Verdad? Si vemos que desorden es falta de luz, ausencia de luz, y si hay ausencia de luz, es tinieblas, es caos. Y entonces, ¿a dónde estoy yo llevando a mis hijos? Si le estoy diciendo, eres un desordenado, eres un vago, eres un tonto, no puedes eso, no vales para nada, no sirves. En fin, ¿qué palabras ha venido marcando el destino profético de sus hijos desde cuando fueron muy pequeñitos? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar acá que el Padre a través de la palabra nos enseña que como padres, que como aquellos que nosotros como mamá, ¿verdad? Que llevamos en el vientre a nuestros hijos y esos padres, aquellos que pusieron su semilla allí para que esos hijos ahora estén en esta tierra, vamos a ver qué es lo que el Padre nos está pidiendo. Una profecía, porque aquí dice profecía de Jacob sobre sus hijos. Hoy le vamos a poner nuestro nombre. ¿Qué es profecía? Es una palabra que sale de la boca, vamos a hablar de la boca de un profeta, ¿verdad? La palabra nos enseña que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras hemos hablado a nuestros hijos? ¿Con qué palabra los hemos marcado? ¿Quién quiere que ahora venga a bendecir a sus hijos? O que venga a declarar una palabra sobre ellos, cuando usted es el primero que tiene que empezar a bendecir, pedir perdón si marcó su vida con palabras que trajeron muerte, destrucción y ruina. Porque de las tribus yo puedo aprender algo, ¿sí? Porque a veces pensamos que las tribus de Israel, qué lindo, las tribus las mejores. No, hoy hemos visto cómo también tuvieron sus desfases, también tuvieron sus tiempos donde quebrantaron instrucciones, sus tiempos donde hicieron cosas desagradables, ¿verdad? No es que eran perfectos, no, no, no. Estaban bajo la misericordia del Padre, siempre ha existido la misericordia, siempre ha existido la gracia. Y ya lo hemos visto, acabamos de escucharlo. Lo mismo para con nosotros. Quizás palabras que marcaron la vida de nuestros hijos en otro tiempo porque no conocíamos la verdad, porque no entendíamos que al hablarle cosas, palabras, perdón, que quizás en ese momento por el furor, ¿verdad? Como se habló de Simeón y Leví, por el furor, por el enojo de ese momento, usted habló y marcó la vida de sus hijos. Vamos a ir mirando proféticamente tribu, pues cada tribu, de qué es lo que yo tengo que tomar de esas tribus, qué es lo que yo tengo que ver como ejemplo para hacerlo y lo que no debo de hacer, ¿verdad? Porque quizás usted ahora dice, soy parte del pueblo de Israel, yo soy parte, yo soy ese Israel, pero vamos a ver qué pasa con ese Israel. Vamos a ver qué pasó en ese tiempo con ese Israel y qué es lo que en este tiempo yo ya no debo de volverlo a hacer. Entonces habla de una profecía de Jacob sobre sus hijos, es decir, de la acción de profetizar, de la acción de anunciar, ¿verdad? En hebreo, nebuá. Es un mensaje de proclamación sobre sus hijos, lo que va a hacer usted en este tiempo.
que quizás en otro tiempo dijo palabras que vinieron a marcar un destino profético, pero recuerde que la misericordia del Padre alcanza. ¿Sí? Vemos acá a un patriarca proclamando sobre sus 12 hijos. Algo que primero vamos a ver acá es que él dice en el verso 1 que los llamó. Él les dijo, acérquense. Esto me lleva a mirar que hay padres en este tiempo, aunque conocen la palabra, aunque conocen la escritura, tienen aislados a sus hijos, porque les hicieron esto, porque se portaron mal, porque sus hijos lo defraudaron y simplemente los rechazaron. Simplemente sus hijos, ¿verdad? Los han hecho a un lado. Vemos acá que este patriarca, este varón de Elohim, él llama a sus hijos, los hace acercar y sobre todo algo interesante, él ya estaba en sus últimos días. Él ya estaba en un ciclo a donde se iba a cerrar ya ese tiempo en esta tierra. Y eso nos muestra cómo él tuvo esa oportunidad de bendecir a sus hijos, de hablar una palabra profética a sus hijos antes de morir. ¿Qué va a pasar? Ya cuando no esté en esta tierra, ya no va a poder hablarle nada. Muchos padres están enemistados con sus hijos por años. Muchos padres están enemistados o verdad con sus hijos y no les hablan y no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Vemos acá que el patriarca proclama palabras sobre sus hijos y los llama con un propósito. Los hace acercar con un propósito a todos. Él no excluyó a ninguno. Pese a que ya leímos lo que pasó con Rubén, él no lo excluye. Es decir, los llamó a todos. Y él les dijo, les voy a declarar lo que va a acontecer. ¿Por qué dice esto, Jacob? Yo aquí veo a un profeta, porque él ya debe haber recibido, ¿verdad? Esa palabra para poder anunciarle a sus hijos. Él ya recibió esa revelación para anunciarle a sus hijos, ¿verdad? Entonces él los llama y les dice, júntense y escuchen, hijos de Jacob. Sí, aquí, como hace un ratico decía, escuchen naturalmente, porque Jacob también actuaba de forma natural. Jacob actuaba en su naturaleza, ¿verdad? Él iba a hablar, ¿verdad? Con la boca de Jacob, pero cuando dice, escuchen a Israel Shema, porque lo que va a salir ahora, lo que voy a profetizar ahora, esto viene a hablarles Israel. Esto les habla el hombre transformado, el hombre que pasó el proceso, ¿verdad? Porque una cosa es que cuando nosotros podemos haber hablado palabras de bendición a nuestros hijos, como Jacob, en nuestra naturaleza carnal, y vemos que no ha pasado nada, vemos que no trasciende, que no vemos ninguna bendición, nada que haya alcanzado a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque lo hicimos como Jacob, lo hicimos en nuestra naturaleza carnal, lo hicimos todavía cuando éramos Jacob, cuando no habíamos pasado ese proceso a ser Israel. Y ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Ese proceso para llegar a ser Israel, porque eso no es que ya ahora yo digo, soy parte del pueblo de Israel y listo, yo ya soy Israel. Esto también conlleva un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Aunque iba a hablar Jacob, ¿verdad? Aunque les estaba llamando Jacob, el que iba a declarar la palabra profética era Israel. Es Israel transformado ya. Ese que pasó el proceso era el que iba a marcar el destino profético de sus hijos. ¿Por qué digo esto yo? Porque conozco muchos, ¿verdad? Que dicen, no, yo ya perdoné, yo ya no tengo nada que perdonar, no solamente hablando en la línea de los hijos. Podemos hablar en diferentes líneas. ¿Qué tal con la familia, con un amigo? ¿Qué sé yo? Y muchos dicen, yo ya perdoné, pero resulta que ahí usted estaba en la naturaleza de Jacob, como Jacob. Ahí usted estaba en la naturaleza carnal. Ahí no había habido una transformación a ser Israel. Ahí todavía no se veían frutos de ser Israel. Y eso es una mentira. Por eso, su corazón o muchos siguen siendo el mismo, porque aunque dicen que han perdonado, no han fructificado. ¿Por qué? Porque lo hicieron como Jacob, lo hicieron en su naturaleza carnal y no en lo espiritual, en esa naturaleza que ya fue transformada, en esa naturaleza que ya fue cambiada a ser el Israel. El Israel
o la boca del que es Israel, ese es el que tiene poder para bendecir y para marcar un destino profético. No hablo solamente sobre los hijos, sino sobre todo aquello que el padre lo lleve a profetizar. Entonces Jacob, ¿verdad? Acá reúne, pero iba a hablar Israel, iba a marcar un destino profético con las palabras proféticas que en ese momento iba a hablar. Y empieza llamando a Rubén, ¿verdad? Perdón, empieza hablándole a Rubén y hay algo que nos llama la atención que dice, empieza diciéndole, tú eres el primogénito, ¿verdad? Sí. Y él reconoce, tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, ¿verdad? Y comienza a hablarle, porque era el primero, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos quizás en nuestros primeros hijos, ¿verdad? Pero aquí era Jacob, ¿verdad? Aquí estaba como Jacob. Sí, fue el primero, porque ahí habla de un vigor, de una fortaleza, ¿verdad? Pero aunque era el primogénito, porque habla del primero, dice, tú eres mi primogénito, pero luego le dice, ¿verdad? Ya no serás el primero, ya no serás el primogénito. Qué tremendo esto. Y es que podemos darnos cuenta acá que aunque había un derecho de primogenitura porque nació primero, porque fue el primero, ese hijo primero de Jacob, ¿verdad? Le dice, pero no vas a ser el primero. Tú no vas a aportar la primogenitura. A ti no te va a llegar esa primogenitura. Tú no eres el que vas a recibir la primogenitura. Y le dice, ¿por qué? Le dice, ¿por qué no va a heredar la primogenitura? Vemos acá que el Todopoderoso, ¿verdad? En este tiempo para nosotros también está haciendo lo mismo. Quizás tenemos promesas, tenemos palabras de parte del Abba, pero ¿qué hizo Rubén? Él pierde esa primogenitura. ¿Por qué? Por quebrantar instrucción. Le dice claramente, ¿verdad? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Y esto me lleva a mirar lo que dice Levítico 18, capítulo 18, verso 8, que dice, no te acostarás con la mujer de tu padre. Aquí había una instrucción clara, aquí había un principio que tenía que respetarse. Sí, quizás lo hizo en lo secreto, ¿verdad? Pero nada queda oculto. Nada de lo que nosotros hagamos va a quedar oculto. Quizás muchos dirán, pero eso fue en ese tiempo, sí, se acostó con la mujer de su papá, pero pues, pero ahora miremos de qué adulterio el padre nos está hablando. ¿Cuál es el adulterio que el padre está mirando? Porque aquí vamos a ver, había un adulterio, ¿sí? Entonces, ¿qué adulterio, qué quebrantamiento a las instrucciones en nuestras vidas, aunque seamos esos escogidos, aunque seamos esos primogénitos como Rubén, podemos perder ese derecho? Por causa de quebrantar instrucciones. Podemos tener, ¿verdad? Ese derecho de recibir como herencia por la primogenitura que se nos puede haber dado, pero resulta que el padre dice, sí, pero transgrediste, quebrantaste esa instrucción, como lo hizo Rubén. Quebrantó una instrucción, subiste al lecho de tu padre, y escrito está, no te acostarás con la mujer de tu padre. Y eso me lleva a ver quebrantar instrucciones. El quebrantar instrucciones nos hace que perdamos derechos que quizás en el Padre sí nos había dicho, voy a hacer contigo esto, te voy a entregar aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo veo de Rubén? De Rubén yo veo que aunque puedo tener esa posición, ¿verdad? Que le daba como primogénito, pero el quebrantar una instrucción me puede bajar, me puede quitar de esa posición donde estaba. Entonces tenemos que mirar lo que nos enseña Rubén en este tiempo, ¿verdad? Y luego vemos de la siguiente tribu de Simón y Levi. ¿Por qué esto? Mirar las tribus porque nos identifican. ¿Qué es lo que yo ya no debo de hacer? ¿Qué me habla cada tribu en este tiempo? De Simeón y Leví se nos hablaba, ¿cierto? Que dice que armas de violencia, habla como esos hijos, ¿verdad? Armas de violencia son sus espadas, dice acá. Y ahora, aquí yo puedo ver una espada. La palabra dice que hay palabras que son como golpe de espada. Eso nos dice el Padre. Eso dice la Escritura, que nuestras palabras pueden ser como golpes de espada. Entonces, ¿qué arma de violencia? ¿A qué arma de violencia se puede referir en este tiempo y que nos está identificando como Simeón y Leví
a través de nuestra lengua, a través de nuestras palabras que se volvieron como esos golpes de espada, porque lo que hablamos no edifica, sino que viene a dañar, a matar, viene a traer muerte. No creamos que solo las tribus son, las tribus guerreras, los valientes. Tengo que ver qué es lo que me está identificando también aquí estas tribus. ¿Sí? Eran hermanos, pero mire para qué se juntaron estos hermanos. Para usar la espada, para traer muerte. Y no solamente que mataron porque vengaron a Dina, ¿verdad? Sino que robaron. Ya estudiamos esta parte de Dina. Ellos fueron a vengar algo que Dina lo hizo por su propia voluntad. A Dina nadie la llevó que vaya y que salga a esos pueblos a donde lo llevaron o la llevó a que sea violada. Dina fue porque ella quiso. Dina fue porque le gustó, porque se emocionó de conocer qué había allá en ese pueblo, ¿verdad? O con esa gente, con esa cultura. Entonces, Simeón y Leví nos muestra a nosotros, ¿verdad? Que podemos estar usando nuestra lengua, que podemos ser armas de violencia, que como hermanos podemos estar juntándonos para hablar mal de otro, cuando quizás no estamos juzgando correctamente. Aquí ellos se unieron y tomaron sus espadas para ir a matar. ¿A causa de qué? Dijeron, vamos a vengar a nuestra hermana. Pero resulta que su hermana, ella misma fue la que fue a buscar, ¿verdad? A, a meterse a un lugar donde no debía ir, a darse un paseíto por ahí a donde ella no debía de ir. Entonces, esto nos enseña que como hermanos se unieron, ¿para qué? Para usar violencia. Sí, usaron sus espadas, usaron sus lenguas, como decir en este tiempo. Se pusieron a hablar, a difamar, ¿verdad? Y estaban juzgando algo que no debían de juzgar injustamente. Y muchos dirán, pero es que era la hermana. Sí, pero tenemos que mirar todos los aspectos acá. Armas de violencia, hermanos que se juntan para hacer armas de violencia, para traer transgresión. Fue una ofensa pública, ¿sí? Y como se decía, no hubo nunca arrepentimiento. Ellos nunca se arrepintieron de lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Mataron. Y no solamente que mataron, sino que también saquearon esa ciudad de Siquén. También saquearon esa ciudad, se llevaron todo lo de la ciudad de Siquén. ¿Acaso les daba derecho de hacer esto? Entonces miremos que las tribus de Israel también hicieron y cometieron actos que no eran agradables a los ojos del Abacadosh. ¿Por qué? Porque ellos usaron sus espadas no para ir a pelear una batalla del Eterno, sino para ir a usar venganza, para vengarse, para traer violencia. ¿Y en qué lo hicieron? Dice la palabra en su furor, o sea, en su ira. Eso dice el verso 6. En su furor mataron, ¿verdad? Eso dice que en su furor mataron hombres. Qué tremendo. Lo mismo puede pasar con nosotros y podemos estar diciendo que somos parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué tal, verdad? En ese furor, cuando se llena de ira y habla mal de una persona, usa su lengua para hablar mal, para maldecir, para traer la sonjará. Eran hijos de Jacob, eran parte del pueblo de Israel, pero en su ira, en su furor, mataron hombres. Y esto trajo consecuencias. Eso está ya en el verso 7 cuando dice, los esparciré, ¿verdad? Y los dispersaré. ¿Por qué? Porque usaron su ira, que sí, que eran valientes, podemos decir, sí, pero también fueron eh, armas de guerra, pero para usar en contra o haciéndolo de una forma que no debía de hacerse. Entonces, Simeón y Leví también nos trae una enseñanza para este tiempo. Cuidado las armas de violencia. Dice que usaron sus espadas. Cuidado, usamos nuestra lengua para dañar, para difamar, para derramar sangre a través de la lazonjará. Cuidado con unirse con otros hermanos para difamar, para hablar mal. Tengan mucho cuidado porque todo esto trae consecuencias y marca un destino profético. ¿Sí? Luego dijo, y vemos acá en el verso 8 de Judá, muy hermoso, ¿verdad? Yo veo que de Judá es el que
el que se habla muy lindo. O sea, yo no veo acá de Judá algo que pueda decir, no, qué maluco de Judá. Le da el derecho a gobernar, lo llama cachorro de león. Muchos nos identificamos con la tribu de Judá. Se le habla que no será el quitado el cetro de Judá, ¿verdad? Aquí nos habla palabras de lo que hablaron también los profetas, el profeta Isaías, capítulo 11, verso 1, y de hecho, ¿verdad? Vemos ahí que del retoño, del tronco de Isaí, dice que un vástago saldrá, germinará de sus raíces y está hablando de la descendencia de Yeshua, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a Judá. Y ya vimos pues también de Judá y por medio de Judá, de Yeshua, es que nosotros en este tiempo somos redimidos. Habla de ese cetro, del derecho a gobernar. Si estamos en Yeshua, si estamos nosotros y permanecemos firmes en Yeshua, Él es el que nos da el derecho a gobernar. Y estoy hablando de un gobierno primero espiritual, porque primero gobernamos desde la esfera espiritual. Y sí, también el Padre puede colocar en una posición de gobierno natural aquellos que están en capacidad, en condición de estar ocupando un puesto gubernamental en algún lugar, ¿verdad? En su nación, en algún puesto que el padre lo lleve para ejercer gobierno desde allí. ¿Por qué? Porque habla de un cetro, habla de una autoridad que viene a través de Yeshua. Solamente a través de él se ejerce gobierno. Luego habla de Zabulón, bueno, también se habló, ¿verdad? Que tenía, pues, tenía un destino de como empresas comerciales, se dedicaba a negocios, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención de Zabulón y es que eh, en, en Mateo capítulo 4 nos habla acerca de cuando Yeshua predicó en esa tierra de Zabulón y también se hablaba acá de Neptalí, dice que cuando Yeshua empieza su ministerio, ¿verdad? Dice de manera que cuando se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neptalí, camino del mar al otro lado del Jordán, el Galilea de los gentiles, el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz y a los que moraban en la región de sombra mortal, una luz los iluminó. Y esto me llevaba a pensar que esta tierra de Zabulón y de Neptalí dice que era una tierra que moraba, ¿verdad? En sombra de muerte. Era una tierra que estaba morando en sombra de muerte, o sea, había tinieblas, había oscuridad. Y podemos ver muchas naciones ahora, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Zabulón, ¿verdad? Se dedicaba al comercio, ¿verdad? ¿A través de qué? De los puertos. Podemos ver ahora en este tiempo en las naciones cómo es que entra y sale, ¿verdad? Esas, ese comercio, esas contrataciones que hacen estas bandas que se dedican a llevarse las riquezas de las naciones. ¿Por dónde se están llevando? También están usando los mares, también están usando las aguas. Por ahí se ejerce un comercio ilícito, por ahí también se ejerce un robo, ¿verdad? Y cuando llega Yeshua, él dice que la tierra de Zabulón estaba en oscuridad, y no solamente en oscuridad porque le faltaba la luz de la Torá o porque no tenían Torá. Yo me enfoco en este tiempo que si era que se dedicaban a, como empresas comerciales, se dedicaban a negocios, era porque también se movía lo ilícito, era porque también se movía el robo, era porque también se estaba traficando. Lo mismo que pasa en este tiempo, porque cuando en una ciudad no está resplandeciendo la luz de Mashiach, va a pasar esto. Llega Yeshua a la tierra de Zabulón y es ahí cuando se enciende la luz. Es ahí cuando llega la luz. Dice, luz los iluminó. ¿Y qué luz está hablando? La luz de la Torá. Necesitamos introducir la luz de la Torá en esos territorios, ¿verdad? Como habla acá Zabulón. Quizás ustedes es para eso. El Padre le está llamando a eso, introducir la luz de la palabra a esos lugares que están en tinieblas, a esos lugares que están en oscuridad. Yeshua empezó predicando en estos territorios, en tierra de Zabulón, en tierra de Neptalí, y vio la gran luz, porque entró Yeshua. Cuando entra la verdad, cuando entra la salvación, las tinieblas se disipan. También veíamos de Isaacar.
y se hablaba, ¿verdad?, de una palabra que parece dura, como asno fuerte. Pero realmente yo lo que veo acá en Isaacar es que ellos conocían Torah. Ellos, como asnos, como ese animal de carga, era que tenían el peso. Porque yo le digo algo, que para ser para ser un conocedor de Torah, para ser un estudiador de Torah, usted tiene que sentarse. Y es un peso que lleva encima, porque para ir a enseñar, para ir a predicar, no es que usted va a coger la Biblia y listo, entonces esto voy a hablar y ya hablo y nada más. No, tiene que sentarse, tiene que tener conocimiento de la palabra, porque sobre el conocimiento es que el Padre va a traer revelación. El asno, ¿por qué? Porque llevaba en sus lomos una carga. Se refiere a a aquellos que están llamados a ser maestros, aquellos que tienen la tarea de enseñar. Quizás no importa, sean los más pequeñitos, los niños, pero usted tiene que prepararse porque el Padre le ha dado una tarea de llevar sobre sus lomos una carga. ¿De qué? De ser maestro, de ser pastor, ¿verdad? Todos aquellos que somos llamados a un ministerio, no podemos ser neófitos. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que conocer la palabra, porque de lo contrario, si le preguntan algo, ¿qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? No podemos ser como aquellos en otro tiempo, ¿verdad? Decían, Mira, predica hoy. Ay, es que tengo que prepararme. Dime con 8 días antes porque tengo que prepararme. Yo creo que si el Padre nos llama a nosotros ya como ministros es porque ya hemos pasado el proceso de formación, es porque ya hemos pasado el proceso de preparación. Y yo no puedo decir, es que tienes que decirme con 8 días porque tengo que prepararme. Yo solo necesito revisar, ¿verdad? Quizás en unas horas lo que voy a hablar, lo que el Padre me dé para hablar, porque la enseñanza ya la he recibido, no sé, en 2 años, en 3 años, porque ya he pasado un proceso de formación. Y para eso tenemos que formarnos, así como Isaacar, que llevaba en sus lomos una carga. ¿Por qué? Porque tenía que enseñar. No estamos para predicar una palabra de contentamiento, estamos para enseñar la verdad. Mire, muchos toman el pasaje cuando dice, es que Yeshua dijo que vayamos a ser discípulos, que vayamos a ganar almas. Yo cuando leo la escritura no dice que vaya a ganar almas, dice vayan y hagan discípulos. Cuando habla de hacer discípulos, está hablando vayan y enseñen, vayan y pongan un fundamento, enseñen la escritura. Esto no es tomar un versículo, un parche, digo yo un parche porque tomo de aquí hoy, un día tomo una porción, el otro día tomo otra porción. No, cuando se forma un discípulo, porque eso es lo que dijo Yeshua, vayan y hagan discípulos, no para nosotros, sino para Yeshua. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo a ustedes, yo ya les enseñé. Eso es lo que hace verdaderamente alguien que tiene un llamado. Tiene que hacer discípulos para Yeshua, enseñar. Y sacar tenía sobre sus lomos esta tarea, ¿verdad? Era, como dice la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, que ellos conocían los tiempos para determinar cómo debía de actuar Israel. Qué interesante, conocer los tiempos. Quizás usted sea llamado a ser parte de la tribu de Isaacar, ¿verdad? Hazlo fuerte, ¿por qué? Porque tiene el conocimiento de la escritura bien posicionada por el Padre. Es decir, a mí nadie me va a venir a quitar de lo que ya está puesto como fundamento, la Torah y los profetas. Nadie me va a venir a quitar lo que ya ha sido puesto como fundamento a través de que de la Torah que enseñó Moisés y de los profetas que vinieron a traer también, ¿verdad? Ese la correcta aplicación a la escritura y que con Yeshua hizo lo mismo. Entonces, y sacar conocedores de los tiempos. Para yo conocer los tiempos, tengo que conocer la Torah. Para poder tener revelación de los tiempos, de lo que el Padre me está hablando para este tiempo, tengo que conocer Torah. Esto no es porque yo hoy lea una porción de aquí, mañana otra porción de acá. No, tenemos que tener una disciplina espiritual para el conocimiento de la escritura. Tenemos que tener una formación. Habla de Dan. Algo que me llamaba mucho la atención de Dan o de esta tribu de Dan es que se le dice juzgará a su pueblo.
Quizás acá lo vemos literal. Es que el Padre levantó jueces en ese tiempo. No, pero usted también está llamado a ser parte del que juzga al pueblo. Es decir, juzgar tiene que ver con que yo pongo en la balanza, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Entonces, voy a poner en una enseñanza. Entonces yo digo, esto no va porque escrito está y esta es la verdad. Yo puedo juzgar lo verdadero de lo falso. ¿A través de qué? Del conocimiento. Yo puedo juzgar si se está actuando bien o no se está actuando correctamente cuando conozco Torah, porque lo que juzga, el medidor, ¿verdad? De nuestros actos de justicia es la Torah. Mucha gente puede decir, yo soy justo o yo soy justa, yo no le hago mal a nadie, pero no es nuestras palabras lo que determinen nuestro nivel de justicia. ¿Sí? No es porque alguien diga, yo no le hago mal a nadie, es cuando el medidor, cuando el termómetro, ¿verdad? De justicia, que es la Torah, nos mide a nosotros. Entonces, podemos juzgar como Dan a través de la Torah. Y mencionaba acá a Sansón. Sí, ciertamente, Sansón es de la tribu de Dan. Eso nos dice Jueces capítulo 13, ¿verdad? Que un hombre, Manoa, ¿verdad? De la tribu de Dan, habla aquí de la mujer de Manoa, que también el padre abrió su matriz para que tenga un hijo. ¿Por qué abrió su matriz? Porque el padre necesitaba un juez. Y aquí vemos que Sansón dice que gobernó 40 años, pero puedo ver algo de la tribu de Dan. Y puedo ver que aunque juzgó o aunque fue juez 40 años, su terminación no fue buena. Es decir, no culminó el juzgar a Israel, como se dice, saliendo por la puerta grande. No, sino que terminó en qué? Terminó muy mal. ¿Por qué? Porque había algo que había en Sansón y ya todos conocemos esa parte. No voy a predicar de Sansón, sino que estoy mirando, ¿verdad? La parte de las debilidades que también habían en las tribus para que nosotros no veamos como que eran perfectos. Hoy está la enseñanza para que nosotros tomemos lo que debemos de tomar y desechemos lo que ellos hicieron mal porque ha quedado para ejemplo para nosotros. Aunque 40 años estuvo siendo juez, no terminó bien. Lo mismo que en este tiempo, alguien puede ser 40 años ministro de la palabra, pero no termina bien. ¿Por qué? Porque hubieron desliz en su vida. Vamos a ver a Gad, ¿verdad? Y de Gad se decía que no cruzó al otro lado. Y lo que me llamaba la atención, que no cruza y era una tribu guerrera. Eso dice Números capítulo 1, verso 24 y 25. Ellos eran una tribu guerrera, pero ellos no quisieron cruzar. Ellos quisieron quedarse del otro lado y era una tribu guerrera. Así en este tiempo hay muchos que aunque son valientes, ellos no quieren cruzar a la verdad, prefieren quedarse del otro lado viviendo en Babilonia, siguiendo en Babilonia. Eso es lo que nos está mostrando a nuestro Padre a través de las tribus. Eran valientes, eran guerreros. Dice que sí, cuando ellos pues iban a la guerra, ¿verdad? O los llamaban sus hermanos para que los acompañen a la guerra, ellos estaban dispuestos, ellos eran los primeros que decían, hey, aquí estamos, ¿qué hacemos? Como muchos en este tiempo, ¿verdad? Muy lindo, los hermanos están dispuestos a ayudar, a hacer alguna actividad para el Padre, pero no quieren cruzar. No quieren ser hebreos porque hebreo significa el que cruza. No quieren cruzar, prefieren quedarse del lado de Babilonia. Sí, seguían siendo parte de las tribus, pero no quisieron cruzar. Se hablaba de Asher. Entonces, ¿qué veo yo de Gad? Miremos en este tiempo qué es lo que el Padre nos está llamando. ¿Se quiere quedar o quiere cruzar? De Asher. Y de Asher yo puedo ver algo interesante porque dice que ofrecía estas tribus las delicias al rey. O sea, y yo puedo ver como esas delicias, los manjares, se me venía a mi mente los postres, se me venía a mi mente, ¿verdad? Muy lindo. Pero tiene que ver con lo que el Padre se deleita en lo que tú haces para él. Porque podemos estar haciendo muchas cosas, como mucha gente dice, no, yo tengo mi ministerio y tengo una agenda de 6 meses y estoy haciendo esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bien para esa persona,
para ella o para él es lo correcto, pero ¿será que eso trae deleite al Padre? ¿Será que está deleitando el corazón del Padre lo que está haciendo? Otro ejemplo, yo soy adorador, soy adoradora, yo adoro al Padre, pero ¿será que se está deleitando el Padre con ese tipo de adoración? ¿De la forma que lo estás haciendo? ¿De la forma que le estás sirviendo? ¿Estás dando deleite al Padre? Porque dice que Asher era una tribu que ofrecía delicias al rey, deleitaba al rey. Y eso es lo que el Padre quiere en este tiempo, que deleitemos el corazón del Padre. Voy a ponerles un ejemplo de qué sirve que acá nos sentemos, ¿verdad? Y hagamos muy lindas prédicas o que nos quedemos 3, 4 horas en enseñanza, que ocupemos todo el sábado en enseñanza. ¿Será que eso está trayendo delicias al rey? ¿Será que el Padre se está agradando? Si no estamos haciendo lo correcto para el Padre, simplemente Él no se agrada. Usted está haciendo sus fuerzas, usted está haciendo pues muchas cosas, pero no hay delicia. Y se nombraba acá a Ana. Y me llama tanto la atención porque Ana aparece en el Nuevo Testamento, pues así llamarlo, ¿no? Ana se la nombra como una profetisa, como una profeta. Para aquellos que dicen, no, es que ya los profetas no existen, esos fueron ya en el Antiguo Testamento. Vemos que se nombra a Ana una profeta y esta mujer, aunque dice acá que ella era una mujer viuda, una mujer sola, quizás no era una mujer que estaba en la guerra, no era una mujer que se nombra con cosas que quizás muchos queremos, púlpito, naciones. Vemos acá que era una mujer que estaba dentro del templo. Era una mujer que quizás no era vista afuera, ¿verdad? Por la gente, pero era una mujer que dice que servía en el templo con ayuno y oración. Qué interesante, de la tribu de Asher. Aquellos que no son vistos, aquellos que no buscan ser vistos, pero que eh, internamente, en lo secreto, están sirviendo al rey, dando delicias al rey, ¿verdad? Deleitando el corazón del rey a través de lo que hacía Ana en ayuno y oración. Entonces, el Padre está mirando en este tiempo a cada uno de nosotros que nos identifiquemos qué es lo que el Padre quiere con nuestras vidas. Todos somos descendientes de ese Efraín y todos somos importantes para el Padre haciendo lo correcto para él. Se hablaba de Neptalí y se le dice a Neptalí sierva suelta, o sea, una sierva veloz. Dice que Neptalí fue parte, esa tribu que fue parte, ¿verdad? Importante para la conquista en Canaán. Eso dice el Números capítulo 1. Yo veo a Neptalí como una tribu, ¿verdad? Voy a poner tribu, familia, una persona, como ese valiente, como ese que va a ir a esas batallas militares. Y no lo digo esto que se vaya a un ejército de un país, estoy hablando del ejército de lavacados, que se levante por su nación, que se levante por su ciudad, que se levante por su casa. Dice que Neptalí, esta tribu, se la compara con una sierva por su velocidad, o sea, por ser rápida en la batalla, por decirlo así. Pero yo quiero aportar algo que es alguien, es una persona, varón o mujer, que es rápida en tomar decisiones, rápida en actuar, que no razona, porque cuando usted le da paso al razonamiento, es ahí a donde se levanta la barrera de la duda. Que muchos de nosotros podamos ser como ese Neptalí, valientes pero rápidos en ejecutar una acción, en tomar decisiones, en no razonar. Luego se habla ya de Joseph, ¿verdad? Y ya vimos que Joseph significa el que añade. Vimos en Joseph la bendición de Joseph, ¿sí? Vemos cómo el padre le da a Joseph esa bendición, cómo hereda doble bendición, doble riqueza. Era una bendición de riqueza. Vemos cómo el padre le añade muchísimo, le añade ser fructífero a Joseph, ¿verdad? Vemos cómo Joseph, como ese hijo amado, recibe esa fructificación. Dice, hijo fructífero junto a una fuente. ¿Y qué es la fuente? Las aguas,
¿verdad? Y el Salmo nos recuerda que un árbol plantado junto a las aguas no se seca, es fructífero. Todos queremos ser fructíferos. Bueno, aprendamos de Joseph. ¿Dónde estaba Joseph? Junto a una fuente, junto a las aguas. No podemos estar al lado o de otra cosa, sino de las aguas. Y reconocemos que las aguas representan la Torá, ¿verdad? La fuente de vida. Queremos ser fructíferos. Yo no puedo estar separado. Yo no puedo estar lejos. Yo tengo que estar junto a las aguas. Tenemos que estar allí. Entonces miramos y ya leyeron, ¿verdad? Cómo la tribu de Joseph es la tribu que fructifica. Y vemos acá que él fue el que recibió mayor bendición en Israel, porque se habla de fructificación, es el que se expande a Israel, ¿verdad? Que el que llega a los confines de la tierra, por hablar así, ¿a través de quién? A través de su hijo, porque en Efraín se fructifica. Entonces, usted puede seguir leyendo allí. De Joseph se habla mucho. También usted puede ver en la bendición que hace Moisés a las tribus. También habla muchísimo de Joseph. Y miremos de Benjamín. Algo que me llamaba mucho la atención de Benjamín es que a él se le dice que es un lobo arrebatador, ¿verdad? Se le llama lobo arrebatador, o sea que era feroz. ¿Sí? Y dice, por la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos, haciendo referencia como un lobo, ¿no? Vemos acá como cuando Israel estaba dando la palabra profética, lo relacionaba con alguna figura, con algún objeto, con alguna forma, con algún animal, para a nosotros enfocarnos en este tiempo, qué es lo que estaba hablando. Vemos a Benjamín, perdón, como ese lobo arrebatador, como ese feroz, ¿verdad? Y habla de mañana y tarde. Y esto me muestra a mí también, o me lleva a mirar a aquellos que son vigías, atalayas. Un vigía no puede descuidar su puesto. Un vigía no puede descuidar el muro, porque habla acá de la mañana conquista y en la tarde reparte. Sí, y esto nos muestra una fortaleza, esto nos muestra un éxito. Sí, quizás como tribu militar en ese tiempo porque peleaban con sus armas, con espada, pero nosotros ya no peleamos una batalla natural, nosotros ya no peleamos con espadas naturales. Nosotros somos aquellos vigías, atalayas, centinelas que el Padre nos ha colocado en los muros, y habla acá de ser un valiente, de ser poderoso como lo era Benjamín, ¿verdad? Era capaz de defenderse, capaz no solamente de defenderse, sino de conquistar. Y en Números, capítulo 1, habla también de Benjamín, que era amada, era una tribu amada de Yud-Hei Bajei. Entonces, el Padre a través de las tribus nos lleva a mirar qué tenemos que aprender de ellas para tomar y qué no debemos de hacerlo, ¿sí? Que podamos ser como esos Benjamín, como esos lobos que arrebatan, ¿verdad? Que toman, porque quizás el león rugiente, ¿verdad? Se está llevando lo que es suyo, lo que le pertenece. ¿Será que se levanta como ese Benjamín en este momento y dice, no, 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 esto es mío, hoy lo tomo? En la mañana conquista, pero en la tarde reparte, reparte botín, no se queda con el botín. Es decir, lo que hace en la mañana, en la tarde trae un resultado para todos, trae un resultado para todo un equipo. Y yo ponía un ejemplo de los equipos de intercesión también, ¿verdad? Porque quizás muchos equipos de intercesión están en la madrugada, están peleando una batalla, están arrebatando lo que las tinieblas en esa hora o en ese momento están moviendo, están gestando, están robando, están matando, están haciendo. Ese equipo, como lobo arrebatador, como Benjamín, actuando en la madrugada, ¿verdad? Está conquistando una batalla. Y en la tarde está mirando el resultado. En la tarde reparte, quiere decir, todos en la tarde se ven beneficiados de una oración de la madrugada, de una intercesión de la madrugada. Seamos como esos Benjamín en este tiempo. Entonces, vemos acá, estudiando ya esta porción del capítulo 49, que ya en el verso 28 dice, todas estas tribus, todas estas son las tribus de Israel, 12 en total.
¿Y qué es lo que su padre les dijo al bendecirlas? A cada una les dio su bendición. No dejó a ninguna, a todas les dio una porción. Y así es nuestro Padre eterno. Él, aunque hayamos actuado como veíamos a Rubén, quebrantando instrucciones, haciendo lo incorrecto, hubo un Moisés que se levantó y dijo, ¿verdad? Levantó oración por Rubén, ¿verdad? Y nos decía que nos enseñaba a que debemos orar por los que se desviaron, por los que transgredieron, por los que quebrantaron, para que el Padre los restaure, para que el Padre también les entregue algo. Entonces, vemos acá que Israel bendijo a todos sus hijos, no los excluyó a ninguno. Y dice el verso 33, cuando acabó Jacob de dar mandatos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió a su pueblo. Entonces, vemos acá que antes de que llegue ya el momento de partir de esta tierra, de que haya cumplido y cerrado su ciclo, él pudo bendecir a sus hijos. Lo mismo nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? El Padre eso es lo que busca, bendecirnos como hijos, primero mirando desde la línea, ¿verdad? De paternidad de nuestro abacadosh, Él quiere bendecirnos, ¿verdad? Antes de que llegue un juicio, Él quiere bendecirnos. Vemos acá en lo natural, porque habla de Jacob, acá al final, el verso 33, qué es lo que deben de hacer sus padres, reunir a sus hijos, no enemistados, no más pleitos, no más contiendas, sino reúnase con sus hijos y dele bendición, palabra de bendición a sus hijos, ¿verdad? Eso dice acá que hizo Jacob. Y algo importante que puedo ver en la vida de Jacob es que él cumplió un destino profético. Él cumplió lo que el Padre marcó en la vida de Jacob. Culminó bendiciendo sus generaciones. Culminó bendiciendo esos 12 hijos que el Padre le entregó. Eso es lo que el Padre quiere, que cuando nuestro ciclo en esta tierra termine, usted haya cumplido el propósito para el cual usted fue plantado en esta tierra, en la tierra donde está. No vivamos por vivir, no vivamos de estar porque simplemente digamos, tengo un trabajo, tengo comida, tengo esto, tengo una familia, pero ¿y la parte espiritual? ¿Y su destino profético, lo que el Padre marcó en usted? ¿Y el llamado que el Padre le ha hecho? ¿Y la palabra que le fue entregada? ¿Para qué es? Sí, yo no digo que no trabaje, yo no digo que no haga, sí, muy bueno. Pero ¿y la otra parte qué? ¿Qué tal si llega el momento de partir de esta tierra a la cual ya se cierre su ciclo en esta tierra? ¿Será que usted cumplió el destino profético? ¿O simplemente va a partir y ya, se murió y ya, como se nos enseñó? Es que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Muchos ni siquiera han reproducido, muchos ni siquiera han fructificado. Que ese no sea nuestro caso. Que mientras estemos